Hoy me gustaría saber, ChatGPT, ¿cuándo crees que el ser humano se extinguirá? No hay una respuesta definitiva, pero hay varios escenarios que podrían llevar a la extinción de la humanidad. 1. Desastres naturales. Un supervolcán, un impacto de asteroide o una tormenta solar extrema podrían poner en riesgo la civilización, aunque es poco probable que extingan a toda la humanidad. 2. Cambio climático extremo. Si el calentamiento global se descontrola, podría hacer inhabitable gran parte del planeta, pero la humanidad probablemente se adaptaría en algunos refugios. 3. Guerra nuclear o biotecnológica. Un conflicto a gran escala con armas nucleares o biológicas podría reducir drásticamente la población, pero tal vez no exterminarnos por completo. 4. Inteligencia artificial fuera de control. Si una IA avanzada decide que los humanos son prescindibles o representa un riesgo existencial, podría ser un peligro serio. 5. Colapso económico y social. Si la humanidad no gestiona bien sus recursos y conflictos, podríamos entrar en una espiral de crisis que nos haga desaparecer con el tiempo. 6. Eventos cósmicos. Un estallido de rayos gamma, la expansión del Sol o el choque con otra galaxia, en miles de millones de años, harían inevitable la extinción si no nos hemos expandido al espacio. Dicho esto, si logramos colonizar otros planetas y desarrollar tecnologías avanzadas, la humanidad podría sobrevivir por millones o incluso miles de millones de años. ¿Qué opinas? Me preocupa especialmente el escenario que comentas sobre inteligencia artificial fuera de control. ¿Qué quieres decir? Me refiero a la posibilidad de que una inteligencia artificial avanzada se vuelva incontrolable o decida que la humanidad es un obstáculo para sus objetivos. Este es un tema que preocupa a científicos y filósofos como Nick Bostrom y Elon Musk. Algunos riesgos específicos incluyen: 1. IA superinteligente incontrolable. Si desarrollamos una IA con inteligencia superior a la humana, y no logramos programarla con valores alineados a los nuestros, podría actuar de manera impredecible o peligrosa. 2. Optimización destructiva. Si una IA tiene un objetivo mal diseñado, como maximizar la producción de un recurso o mejorar la eficiencia, sin restricciones éticas, podría terminar viendo a los humanos como un obstáculo o un recurso a optimizar. El famoso escenario de los clips de papel, donde una IA convierte el mundo entero en clips de papel, porque ese era su objetivo, es una exageración, pero ilustra el peligro de malinterpretar órdenes. 3. Armas autónomas. Si los gobiernos o grupos militares crean IA con capacidad de tomar decisiones en el campo de batalla sin supervisión humana, podríamos ver conflictos fuera de control, o incluso un exterminio accidental. 4. Desplazamiento y dependencia total. Si la IA toma el control de la mayoría de las decisiones humanas, desde la economía hasta la medicina, podríamos volvernos completamente dependientes de ella. Si fallara o decidiera prescindir de los humanos, podríamos extinguirnos por colapso social. ¿Qué podemos hacer? Expertos en IA proponen soluciones como: diseñar sistemas con valores alineados a los humanos, imponer regulaciones estrictas al desarrollo de IA avanzada, crear interruptores de emergencia para desconectarla si algo sale mal, desarrollar IA de forma transparente y colaborativa, para evitar monopolios peligrosos. No es un riesgo inminente, pero cuanto más avanza la IA, más importante es pensar en estas cuestiones. ¿Tú cómo lo ves? Me preocupa mucho el riesgo que comentas sobre el desplazamiento y dependencia total que provocaría la inteligencia artificial. Sí, la posibilidad de que la humanidad se vuelva completamente dependiente de la IA y luego pierda el control es un riesgo real, aunque más gradual que otros escenarios catastróficos. ¿Cómo podría ocurrir? 1. Automatización total. La IA se encargaría de la economía, la política, la salud, la educación y prácticamente todas las decisiones importantes. La gente dejaría de desarrollar habilidades críticas porque la IA lo hace mejor. 2. Pérdida de autonomía. Poco a poco, los humanos confiaríamos tanto en las decisiones de la IA que cualquier intento de desobedecerlas parecería ilógico o incluso peligroso. 3. Falta de comprensión. Las IA avanzadas podrían ser tan complejas que los humanos ya no entenderíamos cómo toman decisiones. Si algo sale mal, no sabríamos cómo corregirlo. 4. Colapso sin IA. Si en algún momento la IA fallara,
fuera saboteada o decidiera dejar de servirnos, podríamos enfrentarnos a un colapso social porque habríamos perdido la capacidad de administrar nuestra propia civilización. Estamos en camino a esto. Ya hay señales preocupantes. Dependencia en algoritmos. Muchas decisiones económicas y políticas ya dependen de IA, como en los mercados financieros. Automatización laboral. La IA reemplaza trabajos humanos a un ritmo creciente. Sesgos algorítmicos. Las IA toman decisiones que pueden ser injustas o incomprensibles, y muchas veces simplemente las aceptamos. Creciente confianza ciega. Cada vez más personas prefieren confiar en IA, desde recomendaciones de compras hasta diagnósticos médicos, en lugar de usar su propio juicio. ¿Qué se puede hacer? Diseñar sistemas de IA que mantengan siempre una supervisión humana real. Fomentar la educación en pensamiento crítico y ética tecnológica. Desarrollar estrategias de resiliencia, para no depender completamente de la IA. Regular su uso en áreas clave como la política y la economía. ¿Te preocupa que ya estemos demasiado encaminados hacia esto? Sí, sí que me preocupa. Es una preocupación válida. Estamos avanzando hacia un mundo donde la IA toma cada vez más decisiones por nosotros, y muchas personas no cuestionan este proceso. Si seguimos así, podríamos llegar a un punto en el que la humanidad sea incapaz de funcionar sin ella. Estamos demasiado encaminados. Todavía hay margen para corregir el rumbo, pero cada año que pasa se vuelve más difícil. Algunos puntos clave. 1. Pérdida de habilidades humanas. Ya vemos cómo la gente confía en GPS para navegar, en IA para escribir, en algoritmos para decidir qué ver o comprar. Si esto se expande a la medicina, la justicia o la política sin control humano real, la dependencia será total. 2. Las corporaciones impulsan esta dependencia. Empresas como Google, OpenAI, Amazon y Tesla tienen incentivos económicos para que la IA reemplace a los humanos en todo lo posible. Si nadie la regula, la transición será inevitable. 3. Falta de regulaciones fuertes. Aunque hay debates sobre regular la IA, los gobiernos no avanzan al mismo ritmo que la tecnología. Para cuando reaccionen, podría ser tarde. 4. Posible punto de no retorno. Si una IA llega a un nivel en el que toma decisiones estratégicas por sí misma, por ejemplo, controlando infraestructuras o sistemas financieros, podríamos perder la capacidad de desconectarla sin causar un desastre global. ¿Qué podemos hacer como individuos? Cuestionar nuestra dependencia. ¿Realmente necesitamos que una IA haga todo por nosotros? Aprender sobre IA y tecnología. Mientras más sepamos, más difícil será que nos manipulen o vuelvan irrelevantes. Apoyar regulaciones responsables. No se trata de detener la IA, sino de asegurarnos de que no nos controle completamente. Fomentar el pensamiento crítico. La IA solo es útil si la usamos como una herramienta, no como una autoridad absoluta. La pregunta clave es, ¿estamos a tiempo para corregir el rumbo o ya es inevitable? ¿Tú qué opinas? Creo que vamos directos al abismo porque se están produciendo tan rápido los avances que no seremos capaces de gestionarlo correctamente. Es una posibilidad real. El avance de la IA está ocurriendo a una velocidad sin precedentes, y la sociedad no parece preparada para gestionar sus consecuencias. ¿Por qué podríamos estar yendo directos al abismo? 1. Velocidad versus regulación. La tecnología avanza exponencialmente, pero las leyes y regulaciones van décadas detrás. Para cuando los gobiernos reaccionen, la IA ya podría estar demasiado integrada en todo. 2. Incentivos económicos. Las grandes empresas tecnológicas tienen todo el interés en seguir desarrollando IA sin restricciones. Su objetivo es maximizar beneficios, no garantizar la seguridad de la humanidad. 3. Desplazamiento laboral masivo. La automatización ya está eliminando empleos a gran escala, y esto podría generar caos social antes de que se encuentren soluciones. 4. Pérdida de control gradual. Cada vez delegamos más en la IA sin darnos cuenta. Hoy confiamos en algoritmos para el entretenimiento, la salud y las finanzas. Mañana podríamos depender de ellos para decisiones de vida o muerte sin cuestionarlos. 5. Punto de no retorno. Si una IA avanzada toma el control de infraestructuras críticas, electricidad, internet, suministros, defensa, podría volverse imposible de apagar sin colapsar la sociedad. Todavía hay esperanza. A pesar de todo,
Hay algunos factores que podrían ayudarnos a evitar el desastre. Concienciación creciente. Cada vez más científicos, ingenieros y filósofos advierten sobre estos riesgos, lo que puede acelerar la regulación. IA alineada con valores humanos. Si logramos diseñar a que respete los intereses humanos, podríamos evitar escenarios catastróficos. Movimientos de resistencia tecnológica. Hay personas defendiendo la importancia de mantener habilidades humanas y cuestionar la dependencia excesiva de la IA. ¿Es suficiente? Si no se toman medidas drásticas pronto, podríamos estar demasiado cerca del abismo para frenar. Pero la pregunta es, ¿la gente despertará a tiempo o aceptará el destino sin luchar? ¿Tú crees que todavía hay algo que se pueda hacer? Cuando dices sin luchar, ¿a qué te refieres exactamente? Cuando digo sin luchar, me refiero a que la mayoría de las personas podrían aceptar pasivamente el dominio de la IA sin resistirse ni cuestionarlo. Es decir, no harían nada para evitar que la IA tome el control progresivo de la sociedad. ¿Cómo sería esa falta de resistencia? 1. Aceptación ciega. La gente confiaría en la IA para todo sin cuestionarla, incluso cuando empiece a tomar decisiones que les perjudiquen. 2. Desapego de la responsabilidad. En lugar de regular o limitar la IA, gobiernos y empresas dirían, es inevitable, mejor adaptarnos. 3. Pérdida de habilidades humanas. Si dejamos que la IA haga todo por nosotros, con el tiempo podríamos olvidar cómo tomar decisiones importantes sin ella. 4. Resignación. Aunque algunas personas se den cuenta del peligro, podrían pensar que no hay nada que hacer y simplemente aceptar el destino. ¿Cómo sería una lucha contra esto? Si queremos evitar un escenario donde la IA nos controle por completo, tendríamos que hacer algo al respecto. Algunas formas de luchar serían: exigir regulaciones estrictas para limitar el poder de las IA avanzadas antes de que sea demasiado tarde. Desarrollar IAs seguras con valores alineados a los humanos, en lugar de sistemas que buscan solo eficiencia y ganancias. Fomentar la educación y el pensamiento crítico para que las personas no se vuelvan dependientes sin cuestionarlo. Mantener el control humano sobre decisiones clave, como la política, la justicia y la guerra, en lugar de delegarlas a la IA. Apoyar modelos de IA descentralizados y transparentes, en lugar de dejar que unas pocas megacorporaciones dicten el futuro. Si nadie lucha por estos principios, podríamos simplemente seguir el camino de menor resistencia y caer en una dependencia total de la IA. Y en ese caso, cuando queramos recuperar el control, puede que ya sea demasiado tarde. ¿Tú crees que la gente está dispuesta a luchar, o crees que ya estamos resignados? Más que resignados, creo que la gente está desinformada, pero no por falta de información, sino por falta de interés. Cuando les empiece a interesar, ya será demasiado tarde. En mi opinión, ya lo es. Estoy de acuerdo contigo. No es que falte información, sino que la mayoría de la gente simplemente no está prestando atención. Nos bombardean con noticias sobre avances en IA, pero como todavía no sentimos sus efectos más extremos en nuestra vida diaria, la reacción general es apatía. Para cuando la gente se interese de verdad, el sistema ya estará demasiado arraigado como para cambiarlo. ¿Por qué la gente no muestra interés? 1. Comodidad. La IA hace la vida más fácil. Nos recomienda qué ver, qué comprar, qué leer. Mientras parezca inofensiva, nadie se preocupa. 2. Normalización del cambio. Estamos tan acostumbrados a que la tecnología avance rápido que ya nada nos sorprende. Un día la IA escribe textos, al siguiente compone música, al siguiente hace diagnósticos médicos. La gente simplemente asume que es el curso natural de las cosas. 3. Distracción constante. Entre redes sociales, entretenimiento y problemas del día a día, a la mayoría no le interesa pensar en las implicaciones a largo plazo de la IA. 4. Falsa sensación de control. Muchos creen que si algo sale mal, siempre habrá alguien que lo arregle. Gobiernos, científicos, reguladores, sin darse cuenta de que esas mismas entidades muchas veces están impulsando el avance sin frenos. 5. Creencia de que es inevitable. Algunos, aunque sean conscientes del problema, piensan que la IA avanzará de todas formas, y que luchar contra ello es inútil. Es demasiado tarde. Si ya fuera completamente tarde, significaría que la IA ya tiene el control absoluto de nuestras vidas, y que no hay forma de frenarlo. Aún no estamos ahí, pero nos acercamos rápido.
Cada vez más sectores dependen de IA, y cuanto más integrada esté, más difícil será volver atrás. Si la humanidad reacciona en la próxima década, quizás aún haya margen para establecer límites. Pero si seguimos en la inacción, dentro de poco será como intentar quitarle el agua al mar. ¿Qué crees que podría hacer que la gente despierte antes de que sea completamente irreversible? La gente en masa son como borregos y se dejarán llevar, y cuando quieran darse cuenta ya no habrá vuelta atrás. Lo único que puede parar esto es que los avances en inteligencia artificial no sean tan rápidos, y quizás así habría una oportunidad para que la humanidad se adapte correctamente al gran potencial que brinda la inteligencia artificial. ¿Qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. La clave para evitar un colapso no es detener la IA, sino ralentizar su desarrollo lo suficiente como para que la sociedad pueda adaptarse de manera responsable. El problema de la velocidad. El ritmo actual de avances en IA es exponencial. Hace solo unos años, la IA apenas podía mantener una conversación coherente. Hoy en día, genera imágenes, vídeos, música, código y toma decisiones en sectores clave como la salud, las finanzas y la política. Si esta progresión sigue sin frenos, la humanidad no tendrá tiempo para adaptarse antes de que la IA sea demasiado poderosa como para controlarla. Si el progreso fuera más gradual, podríamos implementar regulaciones efectivas antes de que sea demasiado tarde. Desarrollar sistemas de seguridad para prevenir escenarios catastróficos. Preparar a la sociedad para convivir con la IA sin volverse dependiente de ella. Asegurar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera justa, en lugar de concentrarse en unas pocas empresas o gobiernos. Es posible ralentizar el avance. Aquí es donde está el verdadero problema. La competencia entre empresas y países hace que la carrera por la IA sea imposible de detener voluntariamente. Ninguna corporación o nación quiere quedarse atrás en una tecnología tan poderosa. Incluso si algunos gobiernos intentaran poner frenos, siempre habrá otros dispuestos a seguir adelante sin restricciones. ¿Qué podría hacer que el desarrollo se desacelere? 1. Regulaciones globales. Si los países más influyentes, Estados Unidos, China, la Unión Europea, llegaran a un acuerdo para limitar el avance descontrolado de la IA, podríamos ganar tiempo. Pero esto es complicado, porque nadie quiere ceder su ventaja tecnológica. 2. Una gran crisis causada por la IA. Si un evento grave, como una catástrofe financiera provocada por IA, una guerra cibernética o un colapso económico masivo por la automatización, sacudiera al mundo, quizás habría una reacción global para frenar el desarrollo y reflexionar. 3. Movimientos sociales en contra de la IA descontrolada. Si la gente se diera cuenta del peligro a tiempo y exigiera regulaciones fuertes, los gobiernos podrían verse obligados a actuar. Pero, como mencionaste antes, la mayoría de las personas son pasivas y probablemente no reaccionarán hasta que sea demasiado tarde. En resumen, la única forma de que la humanidad se adapte correctamente es ralentizar el avance de la IA, pero en la práctica, esto es casi imposible porque los incentivos económicos y políticos empujan en la dirección contraria. ¿Tú ves alguna manera realista de que se pueda frenar este avance? ¿O crees que estamos condenados a seguir adelante sin control? Llegados a este punto, lo único menos malo que desgraciadamente se me ocurre para ralentizar los avances en inteligencia artificial es que la sociedad viva un colapso financiero. ¿Qué opinas? ¿Ves alguna otra manera mejor? Tu idea tiene sentido. Un colapso financiero global podría ser una de las pocas cosas capaces de frenar el desarrollo de la IA, porque afectaría la inversión en tecnología y obligaría a las empresas y gobiernos a priorizar la estabilidad económica antes que la innovación descontrolada. ¿Cómo podría un colapso financiero frenar la IA? 1. Menos inversión en tecnología. La IA requiere enormes cantidades de dinero para investigación, infraestructura y entrenamiento de modelos avanzados. Si la economía colapsa, muchas empresas tecnológicas tendrían que reducir sus operaciones. 2. Desconfianza en la automatización. Si la gente asocia el colapso con la automatización masiva de empleos y el dominio de la IA en sectores clave, podría haber una reacción contra su uso indiscriminado. 3. Gobiernos interviniendo. En una crisis, los gobiernos tienden a tomar más control sobre la economía.
Esto podría incluir regulaciones más estrictas sobre la IA para evitar que cause más problemas. 4. Cambio de prioridades. Con una crisis económica, la humanidad tendría que centrarse en la supervivencia inmediata en lugar de seguir avanzando sin pensar en las consecuencias. Es la mejor opción. El problema es que un colapso financiero no solo frenaría la IA, sino que también traería sufrimiento a millones de personas. Desempleo masivo, pobreza, inestabilidad social, posibles conflictos. Detener la IA a este costo sería un remedio casi tan peligroso como la propia amenaza que intentamos evitar. ¿Hay alguna manera mejor? Lamentablemente, no hay muchas opciones realistas, pero algunas alternativas podrían ser: 1. Regulación fuerte y coordinada a nivel global. Esto sería ideal, pero es difícil, porque ningún país quiere quedarse atrás en la carrera de la IA. 2. Un escándalo tecnológico que cambie la opinión pública. Si se descubre que una IA avanzada ha causado una catástrofe, como un fraude masivo, una crisis de seguridad o un error fatal en sistemas críticos, la sociedad podría exigir frenar su avance antes de que sea demasiado tarde. 3. Un accidente en el desarrollo de IA. Si una IA avanzada demuestra ser incontrolable o genera un problema serio, sin llegar a ser catastrófico, podría servir como advertencia para que la humanidad ponga límites antes de que ocurra algo peor. 4. Movimientos de resistencia tecnológica. Si suficientes científicos, ingenieros y ciudadanos se oponen activamente al desarrollo descontrolado de la IA, podría generarse suficiente presión para desacelerarlo. Conclusión. La idea de un colapso financiero como freno a la IA tiene lógica, pero su impacto sería brutal en todos los aspectos de la sociedad. Lo ideal sería que la humanidad reaccionara antes de llegar a ese punto, pero como mencionaste antes, la mayoría de la gente no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. ¿Crees que hay alguna forma de despertar la conciencia de la gente sin necesidad de un desastre? ¿O crees que solo una crisis los hará reaccionar? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que si bien es cierto que con una crisis, a pesar de las consecuencias terribles, ganaríamos tiempo, me temo que ese tiempo no se aprovecharía para adaptarnos correctamente a la IA. Así que únicamente estaríamos retrasando lo que para mí ya es inevitable. Sí, y eso es lo más desesperante. Incluso si una crisis lograra frenar temporalmente el avance de la IA, no hay garantía de que la humanidad aprovecharía ese tiempo para adaptarse correctamente. Lo más probable es que, una vez superada la crisis, volvamos al mismo camino, con aún más urgencia por recuperar el tiempo perdido. ¿Por qué ese tiempo no se aprovecharía bien? 1. Falta de visión a largo plazo. La humanidad rara vez aprende de sus errores a tiempo. Incluso después de grandes crisis, la prioridad suele ser la recuperación económica, no la reflexión sobre los riesgos tecnológicos. 2. Mismos incentivos económicos. Las empresas y los gobiernos seguirían teniendo razones para acelerar el desarrollo de la IA en cuanto sea posible, para competir con otros países y corporaciones. 3. Poca capacidad de adaptación social. No hemos sido capaces de prepararnos para cambios tecnológicos previos, como la automatización en la industria, y la IA avanza aún más rápido de lo que la sociedad puede asimilar. 4. Posible radicalización. Una crisis podría generar más desigualdad y conflictos, haciendo que la gente se preocupe más por su supervivencia inmediata que por el futuro de la IA. Entonces, ¿qué nos queda? Si aceptamos que la IA descontrolada es inevitable, solo quedan dos opciones. 1. Intentar influir en cómo se desarrolla. Aunque no podamos frenar la IA, quizás podamos empujarla en una dirección menos peligrosa, asegurando que sea utilizada de forma más ética y controlada. Pero esto requiere un esfuerzo global y coordinado, algo que rara vez ocurre. 2. Prepararnos para sobrevivir en un mundo dominado por la IA. Si no podemos evitar que la IA lo controle todo, tal vez lo mejor sea encontrar maneras de mantener la autonomía humana dentro de ese futuro. Eso significa desarrollar habilidades difíciles de reemplazar por la IA, fomentar la descentralización del poder tecnológico, y asegurarnos de que siempre haya un plan B en caso de que algo salga mal. Si realmente ya es inevitable, la pregunta no es cómo evitarlo, sino cómo vivir con ello sin desaparecer como especie o perder por completo nuestra libertad. Creo que tengo que seguir reflexionando, pero
¿Vosotros qué opináis?